Buenos días, jóvenes remundinos. Una semana más en la plataforma Aprende en Casa, semana número 33, EPT quinto grado. Experiencia de aprendizaje número 9 y hoy corresponde a la actividad número 2. Quien les saluda a su profesor Ángelo Bantulfe de la institución educativa Antonio Raimondi. Recordamos el título de nuestra experiencia 9, se llama Elaboramos prototipos de abrigos para evitar enfermedades por el friaje e innovar las ventas empleando medios digitales. Como vemos, está sombreado la segunda actividad, semana 33, hoy día 24 de noviembre. La actividad se titula Organizamos la información recogida y definimos el problema. La actividad 2 tiene la siguiente competencia: gestiona proyectos de emprendimiento económico social. La capacidad crea propuestas de valor. El propósito es que los estudiantes organicen la información obtenida de la entrevista y definan el problema acerca de crear prototipos de prendas de vestir para combatir el friaje. La evidencia que van a presentar es aplicar la técnica saturar y agrupar y mapa de empatía para organizar la información de la entrevista. La siguiente evidencia es aplicar el POP o punto de vista y el cómo podríamos de acuerdo al reto planteado. Semana 33, ¿qué haremos hoy? Recordemos un poco, en la actividad anterior logramos obtener información a partir de la redacción del desafío. El día de hoy desarrollaremos la fase definir, para la cual organizaremos la información obtenida en la entrevista, luego formularemos el POP o punto de vista y finalmente redactaremos la pregunta ¿cómo podríamos? Esta información servirá para trabajar la fase idear en la siguiente actividad. Bien, recordamos que estamos en la fase definir del Design Thinking. Hoy desarrollaremos la actividad número 2. Entonces ahí vemos las fases del Design Thinking. Ya hicimos empatizar y hoy seguimos con definir. Definimos la necesidad del usuario. Muy bien, vamos a iniciar la actividad con la fase definir. En esta parte debemos organizar toda la información recogida en la entrevista. De esta forma podremos sacar algunas conclusiones sobre las necesidades y los insights revelaciones de los usuarios. Para ello usaremos dos herramientas, la técnica saturar y agrupar y luego el mapa de empatía. Técnica saturar y agrupar. Es una herramienta utilizada en el Design Thinking que consiste en trasladar información recogida en la entrevista a pequeñas tarjetitas de cartulina o de papel y ordenarlas en grupos, ya sea por similitud o coincidencia. Trasladaremos toda la información que obtuvimos a tarjetas pequeñas de cartulina o papeles recortados como si fueran tarjetas y las iremos pegando en una pared de nuestra casa. Al principio podemos hacerlo sin seguir un orden en especial, copiando datos de nuestra libreta de apuntes o del audio que grabamos. A continuación, agrupa las tarjetas por contenido temático o por similitud entre ellas. Como vemos, saturar quiere decir llenar. Llenamos nuestra pared, nuestro papelote de tarjetas y luego las agrupamos según similitudes. Aquí, por ejemplo, aquí está el ejemplo. Poblador 1, el friaje afecta principalmente a los niños, le da fiebre y no tenemos medicina. Poblador 2, sentimos miedo cada año, se mueren nuestros animales por el friaje. Poblador 3, necesitamos apoyo de las autoridades para después no lamentar. Y así, hay todas las ideas que luego las vamos a ir agrupando según información que tengamos en común. Muy bien, entonces continuemos. Vamos a saturar y agrupar. Llegó el momento de saturar y agrupar. Copia en una pequeña tarjetita la información recogida en tu entrevista y satúralas en una pared o papelógrafo. Luego agrúpalas por contenido temático o por alguna similitud. Muy bien, mapa de empatía. Recuerden que la primera parte es saturar y agrupar y luego el mapa de empatía. Luego sintetizamos la información con la técnica mapa de empatía, que es un esquema de 4 cuadrantes que responden a las preguntas qué dice, qué piensa, qué hace y qué siente, donde se coloca lo respondido u observado de las personas en la entrevista. Observemos el siguiente ejemplo de sistematización de información en el mapa de empatía según el problema que estamos siguiendo.
¿Cómo podríamos evitar las enfermedades en las niñas y niños a causa del friaje en nuestra localidad? Y este es el ejemplo. ¿Qué dice? Frases que el usuario ha dicho: hace mucho frío, por eso se enferman mis hijos, el frío les da fiebre a los bebés, a veces hasta vomitan, y así. Vamos colocando todas las ideas de las tarjetas. ¿Qué piensan? Lo que pueden estar pensando que te dice de su comportamiento. Ojalá hubiera ropa barata, pero que abrigue. Creemos que podemos mejorar nuestra vivienda para protegernos del frío. ¿Qué hace y qué siente? El ejemplo lo voy a dejar ahí para que lo puedan leer. Por el tiempo vamos a seguir avanzando. Ahora te toca a ti. Grafica el mapa de empatía en tu cuaderno y complétalo con la información obtenida en tu entrevista. Registra en tu portafolio tu segunda evidencia, el mapa de empatía. Muy bien, continuamos. La técnica POP o punto de vista. Antes de formular el punto de vista o POP, debemos concentrarnos en el usuario, en su necesidad y en las nuevas revelaciones que identificamos al organizar la información. A esta acción la llamamos revelaciones o insights. En este sentido, formularemos el punto de vista POP. Para ello, utilizaremos la técnica de definir el problema como jugando. Técnica de definir como el problema jugando. Es el usuario necesita la necesidad porque el insight. En este juego hay tres palabras claves: el usuario, la necesidad y revelaciones o insights. La usuaria o el usuario son las personas a quienes entrevistamos. Utilizamos verbos para redactar la necesidad y las revelaciones deben ser declaraciones concretas que permitan pensar en soluciones. A continuación tenemos el siguiente ejemplo. Ejemplo de POP. El usuario son los padres de familia que necesitan, y recuerden que está empezando con un verbo, proteger del frío a sus hijos para evitar enfermedades, porque la ropa que tienen es gruesa y pesada y anhelan tener ropas térmicas pero ligeras de peso. Y esto salió de un insight, de una revelación. Técnica ¿cómo podríamos? Hasta aquí hemos logrado definir el problema. A continuación debemos pensar cómo resolverlo. Atendiendo a nuestro desafío, ahora debemos aplicar la técnica ¿cómo podríamos?, que consiste en redactar la pregunta mencionada. Recuerda que primero planteaste la redacción del desafío inicial, que era el marco para recoger información, con la pregunta ¿cómo podríamos?, luego con la fase definir. Cuando se define el problema, el desafío es resolverlo, y nuevamente se plantea la pregunta ¿cómo podríamos?, pero esta vez está referida a encontrar la solución al problema definido. ¿Sí? En resumen, primero planteamos una pregunta ¿cómo podríamos?, que nos orienta a hacer nuestra entrevista. Hicimos la entrevista, sacamos alguna información del usuario, y con esa información ahora planteamos una nueva pregunta ¿cómo podríamos?, pero centrado ya en los que encontramos en las necesidades del usuario. La primera nos guió y la segunda ya es en base a las necesidades del usuario. Ejemplo de cómo podríamos. Pregunta retadora: ¿cómo podríamos? En la fase empatizar nos da el marco para recoger información y hacer la entrevista. En esta fase definir, el cómo podríamos es ya encontrar la solución que encontramos en la entrevista. Redactamos el desafío: ¿cómo podremos proteger de las enfermedades causadas por el frío a las niñas y niños de nuestra localidad usando ropa ligera de peso? Muy bien, ahora te toca a ti. Considerando el ejemplo, redacta el POP y la pregunta ¿cómo podríamos? En función de lo que vienes trabajando en tu pregunta. Debe estar presente el usuario, la necesidad y la revelación o insight. El usuario necesita la necesidad con un verbo, y el por qué son las insights o relaciones sencillas redactados en forma clara. El cómo podríamos es un juego de palabras donde ya incluimos al usuario, la necesidad y el insight. ¿Cómo podríamos nosotros? Y hacemos un juego de palabras donde mencionemos los tres elementos del POP. Registra en tu portafolio el POP y el cómo podríamos. Evaluamos nuestro avance. Muy bien, los criterios de evaluación van a ser: aplica la técnica saturar y agrupar y el mapa de empatía para organizar la información de la entrevista. Si lo hice, no lo hice. Apliqué el POP y el cómo podríamos de acuerdo al reto planteado. Lo logré o estoy en proceso de lograrlo, y si estoy en proceso, ¿qué es lo que me faltaría?
Muy bien, jóvenes, eso fue todo lo de la clase de hoy día. Espero sus evidencias a mi WhatsApp personal. Por favor, siempre vayan registrando todas sus evidencias en su portafolio. Y sí, también la recomendación es que se sigan cuidando porque la pandemia, la enfermedad no ha terminado por completo. Es cierto que ha disminuido por las vacunas, pero por favor sigan cuidándose. Que tengan una bonita mañana. Bendiciones.